quién tenemos hoy? A ver, ¿hay que presentarlo? El No, señor no hace Toti falta. Flores, Toti pero Flores, qué un crack. gusto. ¿Aplauso? Vez, ¿El aplauso? Sí, Charlie. No hay aplauso. segunda vez en el programa, qué gusto. Gracias, Qué Toti, gusto, por qué tenerte con gusto. nosotros. Gracias por tenerte con nosotros. Empiece. Dele. No, yo lo que estábamos hablando fuera de cámara, fuera de micrófono, como se dice, es que y lo dijimos al principio, que este programa se empezó a dar vuelta. En el buen sentido. En el buen sentido, pero involuntariamente, o sea, de estar entrevistando todo el tiempo políticos, todo el tiempo economistas, todo el tiempo médicos, todo el tiempo especialistas en energía. Empezamos a entrevistar a gente que hace cosas. Sí. Y que hace cosas por la gente. Sí, que hace cosas por la gente. Uh-huh. Empezamos sin querer con historias de vida. Tuvimos Sí, unas cuantas personas que demostraron que del peor escenario podés ser una buena persona, o sea, sí, poder algo resurgir, positivo, ¿no? Poder resurgir sin destruir a nadie, sí. sin destruir a nadie. Y de golpe empezamos a encontrarnos con gente, entrevistarla acá, Que se dedica a otras cosas. que tiene sus obligaciones, Sí. paga sueldos, tiene esposa, hijos, un montón de cosas, y además hace cosas por los demás, y que no los conoce nadie o los conoce muy poca Sí. gente. Hoy trajimos uno que conoce, bueno, que es conocido por la uno gente. que es conocido en serio, pero qué importante que es mostrar gente porque quizás con que contagiemos a uno, yo creo que vale la pena. No, aparte está pasando un tema que es que hoy, hace un ratito le preguntábamos a Eduardo Marostica, el escritor que estuvo acá con nosotros, ¿por qué hay tanta gente que hace cosas por la gente y está reemplazando las funciones que debería cumplir el Estado? Contestame. Ajá. Sí, yo creo que es muy importante ponerlo en el tapete para el debate, para ver si se le encuentra un camino que potencie todas esas cosas y que no sea al revés. Hoy en este momento está el debate precisamente porque hay mucha gente que hace y que de alguna manera en otros momentos era bienvenido para la gente, lo trataban bien, lo reivindicaban de alguna manera su hacer. Uh-huh. Ahora hacer también está cuestionado por las más altas esferas del gobierno. Yo conozco de gente que, un caso concreto de una señora que me para en la Plaza San Justo un día de esto, ella no vive en La Matanza, vive en Esteban Echeverría, y me dice, Toti, dice, yo no sé qué hacer, vos sabés que yo tenía un comedor, porque alguna vez yo lo había visitado, habíamos tenido, y dice, y no quiero cocinar más para la gente. Digo, ¿pero por qué? Sí, justo ahora que la gente... Sí, dice, ese es el tema, que necesita mucho. Y dice, yo no tenía un comedor formal, tenía lo que en el barrio llamamos ollas populares, Uh-huh. que cocinan 2 veces por semana, qué sé yo, cuando tienen. Y dice, pero ahora, primero dice, empecé a ver que no podía darle de comer a todos. Y la gente se me enojaba, que qué estaba haciendo, que me quedaba con la plata. Dice, si vos me conocés, vos fuiste a mi comedor, sabés que yo voy a buscar frutas y verduras del mercado central porque el marido tiene una verdulería y con eso hago. Y pido algunos fideos, algunos comerciantes porque todos me conocen. No recibo un solo peso del Estado, no cobro, no pido comida, nada. Y sin embargo, el discurso es tan fuerte de arriba que todos los que de alguna manera son solidarios son corruptos. Y eso me parece que hace que mucha gente que tiene ganas de no lo haga. Colaborar con otro tiene miedo de hacerlo. Sí, sí. Nosotros mismos en la Juanita, yo generalmente para las fiestas patrias, que son 9 de julio, 1 de mayo, siempre hacía un locro que lo hacía yo, digamos, ¿no? Con mis amigos lo hacíamos. No le pedimos para que traiga. Lo que debe ser ese locro, lo que debe ser ese locro. Y ahora también tenemos un poco de temor en el sentido, de temor y también cuando viene la gente y a vos ya no te queda más, Sí. y le tenés que decir que no, Se y acabó. vos ves la cara,
Puedes decir de dónde saco. Una trampa que tiene el locro, que a medida que se va, Le va echando más le vas caldo. echando más agua, digamos. Entonces, viste, cuando lo hace bien espeso los Sí. primeros, y esos son los más ricos, digamos, ¿no? Y después le va agregando a medida que la cola, porque hacen cola. O lo mismo lo que pasa ahora en la... Y últimamente no estamos haciendo toda la fiesta, porque te da... Ese es el problema, que no le puedas resolver el problema a lo mejor del día de esa persona. Toti, ay, perdóname, No, discúlpame, dale, Willy. Se va teniendo desde arriba una política de romper todo lo que sea comunidad. Pero hay un tema también de educación en la gente, que a mí me preocupa mucho más el problema educativo de este país que el problema económico. Porque el problema económico históricamente hemos salido Sí. siempre. El problema educacional lo veo cada Sí. vez más difícil. Y lo que a vos te pasa como emprendedor, de decir, no quiero hacer esto porque cuando se me acabe la gente me va a putear, una cosa de Sí, loco. sí, sí, sí. Es lo mismo que te pasa cuando dejas pasar a alguien que venís en el auto, dejás pasar y no, encima se enoja. Porque Y no vos hay, decís, lo porque no pisaría hay- con el auto. porque no No, hay educación. es un hay- problema de porque no hay educación. educación. Y eso ha cambiado mucho a partir de la pandemia. Estoy Es- convencidísimo. y se ha perdido el respeto por el otro, ¿no? Esa Toti, cosa de... te quiero contar algo. Cuénteme. Mi hija mayor vive en 33 Orientales y Avenida Rivadavia. A media cuadra de Rivadavia hay 3 escuelas parroquiales grandes. Cuando hace 1 año y medio, 2 años que se Sí. se mudó Juli, por ahí. Al principio había una cola chiquitita de gente que a las 6 de la tarde ya hacía cola para retirar comida. Hoy la cola en todos los colegios dan Sí. la vuelta. Aumentó la cantidad de gente. Yo vivo cerca de Sin Cacupé, es ninguna- impresionante. Aumentó, no es que aumentó la cantidad de Sin gente. ninguna duda, ¿eh? Te quería preguntar, Y- ¿aumentó o es una sensación, No, como no, decían no. antes? Aumentó y es la gente que no estaba acostumbrada a ir a los comedores. Eso es lo que más me preocupa. En el caso mío, que conozco hace más de 30 años que vivo en el mismo lugar y conozco a la gente, hay veces encontrar una persona que vos decís no puede ser, es más, que se ha jubilado o que todavía seguía trabajando en alguna empresa toda su vida, que con mucha vergüenza tiene que ir al comedor, que ver, lo ves con el tupper medio escondido, digamos, ¿no? Y eso es de gente que no está acostumbrada, que son los que más sufren, porque no es que vos vas graciosamente a buscar comida de un comedor y que todos los vecinos te miren, aunque no te digan nada, pero es estigmatizante eso también. El otro tema que nosotros tenemos como evidencia de eso que ha aumentado es que tenemos en nuestra panadería comunitaria que aparte de vender pan dulce y toda esa historia, todos los días se vende algo. Y pusimos con la rentabilidad, como es una cooperativa, con la rentabilidad que deja la venta de pan dulce, que es una venta bastante interesante, y con algunas donaciones de algunos molinos que nos donan harina, qué sé yo, un programa que es vender 300 kilos de pan hoy a 1.000 pesos el kilo. El barrio ya está a 3.000 y pico, qué sé Sí, yo, sí, ¿no? sí. Como Y mínimo. hacen cola a las 7 de la mañana esperando el pan porque se hacen 300 kilos por día. Y es 1 kilo por persona, digamos, ¿no? Muy estricto. No alcanza tampoco, pero ¿qué pasa? La gente va temprano y hay veces mujeres en pleno invierno, en un barrio donde andar temprano Sí, no es es sinónimo. tampoco nada saludable, Sí. digamos, ¿no? Por la situación que se vive. Y eso lo ves todos los días. Generalmente hay un grupo también de WhatsApp que te dice se terminó el pan, no venga, digamos, ¿no? Porque son 300. Y eso sí la gente lo respeta mucho y va temprano. Se queda esperando media hora muchas veces en el frío, qué sé yo. Yo pregunto, hablo con alguna gente y digo, pero ¿haces un esfuerzo? Y dice, sí, porque hay días que es lo único que tengo para darle a mis hijos y mate cocido. Te parte el alma Sí. porque no podés darle carne, digamos. Y como bien vos decís, eso antes era de una sociedad marginal, que estaba marginal. Así es. Bueno, eso es lo que ha cambiado. Eso es lo ¿eh? que cambió. No para bien, se ha No, no. marginalizado casi todo, Yo digamos. en el año ¿no? 70 estaba en el colegio, en quinto año, y me tocó ir a censar. Y censé en la Villa Retiro.
en la mayoría de la villa, dentro de la villa había talleres, trabajo, gente de trabajo. Cuando volví a mi casa me dijo mi vieja, estuvo peligroso, no peligroso y toda gente laburo. El más peligroso era yo, se reía mi mamá. Y la Villa 31 es otra cosa, pero yo hoy no me animaría a meterme en una villa. Yo desde mi casa hasta el Colegio León 13, cruzaba por el medio de la villa, que es donde hoy está el SEAMSE, Sí. la cruzaba caminando de ida y caminando de vuelta y nunca me pasó absolutamente nada. Bueno, ese cambio de la marginalidad no solo ha afectado a la gente que se fue a vivir a esa zona, o que ha caído bajo la línea de pobreza, sino aparte... Sí, y dentro mismo hay ese prejuicio. Ojo, yo hace un par de meses atrás fui a ver unos talleres que había ahí de costura, qué sé yo, que alguien, un cura que está ahí me convocó para eso, para ver qué podíamos hacer, si había alguna empresa que tomara, qué sé yo. Y claro, yo acostumbrado, voy en auto hasta el borde y le digo, bueno, ¿cómo hago para entrar? ¿Dónde tengo? A la iglesia, pero ya te vamos a buscar. Le digo, no, quédese tranquilo, padre, voy yo. Y me mandé, nos mandamos con Mariel. Y después dice, no, pero es peligroso acá. Le digo, no, pero si yo ando en estos lugares como siempre. Pero tiene razón, porque de última... En algún momento va a aparecer un loquito que no te conozca. Así es, Sí. eso también, y está como esa sensación permanente. Y la marginalidad tiene un componente que es tremendo, que tiene que ver con lo que habían estado seguramente conversando en el Sí, programa antes, exactamente. que es la distorsión que te da el tema de la droga, del consumo, que no solamente es el pibe que está consumiendo, sino también la utilización, eso de sicario. Yo anduve mucho por Rosario cuando era diputado y después estuve también en Medellín varias veces para ver ese tema que recién Ese estaba flagelo. entrando, digamos, ¿no? Y una de las cosas que me decía es la utilización de los pibes sicarios también para la política. Cuando querés en un municipio, en un departamento, que haya algún cuestionamiento a la inseguridad, mandá a pibe y le pagás y mata. No es solamente... ¿Cómo solucionó Medellín el tema? Yo creo que primero un relevamiento de cuáles son las condiciones que generan eso, las propuestas y conocer el territorio. No se puede tener política si no se conoce el territorio. ¿Por qué? Cuando venían los compañeros de Medellín y nos contaban que cómo habían solucionado el tema, la educación, centro de Un centro recreación, comunitario en el en el medio del medio, infierno, en el medio de la puta nada, como ahí se en dice, el barrio, ahí, en el peor lugar, pusieron un centro en- comunitario con todo. en en el barrio de Pablo Escobar, que no me acuerdo cómo se llama, ahí lo vi todo vidriado. Me decían que también tenían cuestiones por los ecologistas, eso de los vidrios, qué sé yo, pero bueno, A prueba de bala. sí, Sí. todo vidriado. Pero bueno, el tema es que me decían ahí, no, una de las cosas importantes fue el cable carril. Visto desde acá, desde Buenos Aires, qué sé yo, que el carril va a solucionar el problema de la marginalidad y qué sé yo. Yo decía, es una locura, hasta que fui a Medellín. Claro, en la parte de arriba, como en Bariloche, viven el pobrerío y donde anida los narcos. Como Brasil. Como la Entonces, favela brasileña. ¿qué hacían? Por los recovecos de los caminos de la montaña, bajaban para ir a trabajar, que eran los que trabajaban en la ciudad. Y trabajaban en casa de familias ricas, qué sé yo, o en una empresa rica. Y en esos recovecos lo esperaban los narcos que le pedían peaje, ya sea algo o información. Era muy importante la información. Desde cosas muy elementales, traete un día una llave, qué sé yo, y si no, cobrabas. Ahora, ¿qué hace el cable carril? Evita eso. Evita eso. Instala el Estado en el barrio. Bajaban de allá con control policial, qué sé yo, y aparte una comodidad. Vos decís, si no conocía eso, yo iba a quedar siempre que me estaban diciendo una joda, digo, ¿no? El cable carril solucionó. Y después el tema de los centros culturales, eso, ¿no? Enorme, no sé, 8, 10 pisos, tienen impresionante el medio de ese barrio marginal.
Esto no es lo que Eh, quiso hacer Larreta en la 31. y eso medio lo que Con quiso el Ministerio hacer. de Educación. Claro. Pero tenía que haber una propuesta concreta también. Yo entro ahí y me dicen, bueno, te pregunto si podía hablar con los pibes que estaban, no sé, había como 200 computadoras para empezar, ¿no? Ahí. Hace bastante años, no sé, hace unos 10 años atrás más o menos, un poco menos. Y lo veo a los pibes ahí, metidos ahí, y me dice, acá hay algunos, habla con ellos, no hay ningún problema, preguntale. Lo veo a uno que miraba, que yo estaba interesado en la delegación de diputados argentinos que habíamos ido. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Dice, no, estoy mirando el Facebook. Ah, le digo, ¿y qué tal? ¿Tenés muchos amigos? Sí, dice, como 100. Era impresionante, 100 amigos. Y le digo, del barrio. Se da vuelta, nunca me voy a olvidar la expresión. Se da vuelta y me dice, no, del mundo. El profesor que estaba ahí me dice, Claro. la conectividad, nosotros le sugerimos que miren tal cosa, que en otros lugares hay otras cosas, que su mundo no es este del barrio. Y ahí yo me doy cuenta de que había muchos chicos, hay muchos chicos en La Juanita, en mi barrio, que no conocen el obelisco personalmente. Que yo lo he traído muchas veces a la capital y para subir a un ascensor, no, ni hablar de subir un avión, eso es verdad. Bueno, yo cuando era diputado y tenía los pasajes en avión, muchas veces le daba a alguna familia ahí como para que vayan a visitar a sus parientes al interior. Y era una locura, todavía, ahora ya son grandes, digamos, Y todavía se se acuerda. acuerdan de... Sí, sí, no se olvidan más, no se olvidan más. ¿Seguimos? Sí. ¿Me dan permiso? Me dan permiso para seguir y no hacer el corte. Le pido disculpas a los sponsors, los ponemos después. Vamos a seguir con Toti. Toti, hay un prejuicio que se está dando últimamente con el cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo en la diversidad de razas, de naciones y creo que el intercambio con gente de otros países, en lugar de hacer mal, hace bien. Creo que hay muy mala prensa contra eso. Contra eso. Pero por eso te quiero preguntar, dentro del tu universo es las Juanitas, el lugar donde vos haces obra y por donde vos te estás moviendo, más ahora que estás siendo candidato a diputado, ¿no? Que después nos vas a contar un poquitito de eso. ¿Qué porcentaje tenés de gente de Argentina y qué porcentaje tenés de extranjeros? Hay mucho, nunca uno sabe bien las estadísticas, pero se dice que hay alrededor de un 20% que son extranjeros, algunos inclusive que hace mucho que están o que son familias de extranjeros, es decir, de extranjeros Ellos que son han venido. argentinos, si tienen DNI Así es, argentino, son argentinos para mí, aunque se sigan reivindicando del país que son, que me parece bien también. Yo soy entrerriano en Buenos Aires, digamos, porque vine de la provincia de Entre Ríos. Esa reivindicación de donde naciste me parece absolutamente Te quiero contar lógica. algo, te quiero contar Sí. algo. País del primer mundo, Suecia. Yo tengo un matrimonio amigo que emigró a Suecia ya hace unos cuantos años. Hijas argentinas que hablan español. El gobierno sueco le sigue dando 2 veces por semana clases de español a las chicas para que no pierdan su idioma, su idioma original. Original. Entonces no está Claro. mal lo que vos estás diciendo. No Claro, está mal. claro, claro. No está mal. Claro. Es tu raíz, es tu reivindicación. Y hay un prejuicio, parte de mi pensamiento que estuvimos charlando también con Lilita, que estamos medio ya jubilados en esto de la política, Tengo un par de preguntas para hacerte me para Lilith. me decía la importancia que tiene en este momento del mundo, hace ya algunos años atrás que me viene diciendo, de trabajar también esta cuestión de la migración, de cómo se lo encamina para que no sea discriminatoria y que pueda realmente ser un ciudadano del mundo, me decía ella, ¿no? Pero que hoy todos somos ciudadanos del mundo. Así es, O más sea, que nada por el avance tecnológico, qué sé yo, que cada vez se acerca más la cultura, puedes aprender idiomas, toda esa historia. Entonces, me parece que sí, que hay que sacarse ese prejuicio, porque ese prejuicio contra el extranjero es el prejuicio después contra todo.
Yo creo que es uno de los elementos más reaccionarios del pensamiento humano. En ese coincido totalmente con Lilita y creo que hay que trabajar mucho, digamos, ¿no? Esa idea de integración. Pregunta, ¿por qué se distanciaron de Macri, tanto Lilita como vos? El tema de Cambiemos tenía que ver que era una salida de unidad para pensar en un país distinto, sin corrupción, sin ciertas formas de hacer política que de pronto se fue perdiendo a medida que se está en el Estado. Es como que el Estado te da El otras teorema de herramientas. Baglini. Sí, te da otras cosas y empezás a alejarte. Y en ese sentido, creo que Lilita se dio cuenta. Lilita había pedido el hecho de estar en el Ejecutivo, poder llegar a todos los elementos de datos que vos tenés con relación a la cuestión de la corrupción. Había pedido muchas cosas que tenían que ver con datos y no se lo dieron. Inclusive le hizo una presentación a Garabano, juicio político, qué sé yo, por no entregar datos sobre el tema de corrupción. Eso lo fue alejando. Y después lo alejó más en el momento en que Macri se propone la reelección. Y ella dice, si vos estás pensando en la reelección cuando te falta 1 año, 2 años, no vas a gobernar para salir, porque estás pensando cómo hacer política desde el Estado. Y eso lo fue alejando, me parece, y ha generado también algunas cosas muy fuertes con relación al tema de los jubilados. Nunca me voy a olvidar en el 18 cuando se cambia la fórmula para el cobro de los jubilados. Si no estuviera Lilita en el Parlamento hubiera sido un desastre porque ella propone el bono. Yo lo viví ahí, que le decía a los diputados y hablaba por teléfono con Mauricio, digan algo, porque no puede ser, hay una fórmula que le saca el empalme, eso, y por lo tanto hay que darle eso que pierden, porque si no... Y la verdad que fue muy difícil también poder explicarle a la gente. Después de eso, me acuerdo, dejó de salir Cambiemos a hacer lo que eran los timbreos, ¿no? Porque ya la gente, viste, no te recibía muy bien. Y un día un periodista me dice, ¿vos dejaste de hacer los timbreos? Y le digo, yo hago timbreo todos los días porque vivo en el mismo lugar y conozco Y le doy a la de morfar a gente, todos los días. y la gente, ¿no? Me Los timbrean a jubilados, mí. claro, los jubilados saben dónde estoy, no hay ni una la hora que me voy a trabajar, toda esa historia. Digo, seguís hablando. Por supuesto que era muy difícil también explicarle que eso iba a ser beneficioso y de alguna manera era muy difícil también la situación que había, porque la crisis financiera hizo que muchas de las cosas que se proponían no se hicieron. Pero no fue una crisis autoinfligida esa. Y eso es lo que pensábamos, ¿no? De que de alguna manera era una cosa que se podía resolver, había condiciones. Después el tema del préstamo. Yo, dentro de lo que tengo que hacer mi autocrítica en la política fue que fui parte de la comisión que fue a Washington a pedir para el préstamo que después nos dieron en el 18, ¿no? Con una delegación era lo bueno que era multipartidaria, digo, no era solamente de Cambiemos, pero fuimos al Fondo Monetario, estuvimos, de alguna manera mi estada ahí tenía que ver con eso de garantizar de que eso fuera también para la cuestión social. No fue nada. No fue nada porque la idea de la cuestión social era desarrollar la obra pública, desarrollar las empresas que generaran trabajo. De pronto se fueron volando los dólares que se habían traído. No digo que se lo hubieran robado, pero el programa económico no contemplaba eso. Y se fue perdiendo toda la idea que se tenía eso. Sí, en el aspecto personal, tengo que decir de que yo sí estuve en la Casa Blanca. No, pero esa cosa que es personal me da también una gran pena de que no se pudiera haber aprovechado todo ese dinero que se trajo Esa situación. esa situación. ¿Cuál sería hoy la propuesta económica del ARI?
Vos vas por candidato a diputado por el área. Sí, yo creo que más que nada el tema de lo que hoy se lleva al Parlamento es parar esta sangría que existe hoy con una propuesta que no tiene plan económico y que no tiene plan económico para el desarrollo. Lo más importante es acompañar a todo aquello que están sufriendo, acompañar a las pequeñas y medianas empresas que están quebradas, por supuesto con una política económica que desarrolle el consumo, porque si el consumo es la variable para que no haya inflación, eso significa que es perder posibilidades, primero de trabajo y de producción. Yo aprendí también que la única forma de generar capital es el trabajo. Aprendí que el capital es trabajo acumulado, no se hace de la nada. Eso de capital financiero es realmente lo que perjudica a la mayoría. Entonces, desarrollar la pequeña y mediana empresa, hacer eje alrededor de eso y fundamentalmente desarrollar todo lo que tenga que ver y darle facilidad al emprendedurismo. Nosotros salimos desde ahí, desde ahí. El caso de la Juanita, que es un caso conocido que hay veces todavía me dicen cuando tomo postura medio fuerte contra el gobierno de Milei que soy kirchnerista, qué sé yo, cuca, esas cosas. Digo, nosotros combatimos. Y dice, bueno, ¿qué kiosco perdiste en las redes de esa? Digo, nosotros fuimos en el momento más difícil del 2001, rechazamos los planes sociales, que era para no tener ninguna dependencia del Estado, no porque éramos héroes ni nada, sino para eso, porque la dependencia del Estado nos iba a llevar a una situación de cambiar absolutamente nuestra cultura. Cosa que Carlos Pañi en El Nudo lo escribe y me parece muy interesante cómo fue cambiando la cultura en la Argentina a partir de los planes sociales, con lo cual hay momentos en donde los planes sociales tienen que estar. Yo le digo eso también la diferencia del gobierno menemista, por ejemplo. El gobierno menemista, y eso también lo hablamos mucho con Lilita, para poder sostener y controlar el conflicto social, había sacado los planes trabajar, que se masificaron. No fue en el 2001, fue en el 83, 84. Y con eso, de alguna manera, ganó la elección. Te daba contención, pero también había sectores sociales pudientes, como los sectores del campo, que estaban dispuestos a dejar parte de las retenciones. Ahí empiezan las retenciones voluntariamente, que lo hacía el campo, y un plan económico que nos guste o no desde el lugar de la política, pero Duhalde convocaba a la asamblea con la iglesia. Había ¿cómo se podría decir? Un conocimiento de que había gente que lo estaba pasando mal, que había que ayudarlo. Bueno, fue, creo, una de las peores crisis que tuvo la República Argentina, la del 2000-2001. Fue, creo que Duhalde estaba obligado en ese momento a llamar a todas las fuerzas vivas. Sí. Porque si no, Kosovo iba a ser un juego de niños. Creo que no le estoy quitando mérito a Duhalde, pero... Lástima lo que eligió después. Lástima lo que eligió después, pero bueno. Pero digo, en el momento... Pongamos blanco sobre negro. negro. En el momento, viste, y el ajuste que se mandó que nos con Lemes. ¿Viste? No, claro. Después el tema, lo que yo también aprendí, imagínense mi recorrido, digamos, ¿no? Yo era piquete, yo era trabajador metalúrgico, no tenía nada que ver con nada. ¿Dónde trabajabas? Trabajé en varias empresas. ¿Estuviste en Singer, Santa Rosa? ¿En Singer estuviste? No, estuve en Yelmo, en Yelmo, Martín Amato, ahí en La Matanza, en Santa Rosa, cuando era Santa Rosa. ¿Metalúrgica Santa Rosa? Sí. Y en Yelmo me corté los dedos con un balancín. Ahí eso hizo de que ella no estuviera en empresas importantes, porque eso también digo, estas discusiones teóricas muchas veces, el tema de la desocupación la regla del mercado. No, hermano, para algunos no. Yo tenía más de 35 años con 4 dedos, el mercado no me tomaba. Pero bueno, pero entraba por agencia, qué sé yo, como tenía. Ahora, mira que hay políticos que meten la mano en la lata y no le cortan. No se les cortan los dedos, no tienen ni una cicatriz. Y bueno, y ahí también tenía que ver con algunas cosas lo que teníamos. Yo me sentía en condiciones de trabajar y por lo tanto, cuando el abogado me dice que es lo que tenía que cobrar y qué sé yo, y me dice, ¿te podés pedir una pensión por discapacidad? Porque tenés más del porcentaje necesario, absolutamente legal, digamos, ¿no? Yo digo, no, eso no, porque yo puedo trabajar. Y para recuperar mis dedos me compré una guitarra.
aprendí algunas por memoria, algunos temas por memoria, ¿no? La López Pereira, qué sé yo, que era fácil hacer. Ahora era muy mal entonando porque era atrofiado del oído y eso no tenía cura, digamos, ¿no? Llegó a tocar en el concierto de Aranjuez en guitarra. Pero lo podía hacer, me hizo muy bien a mí, digamos, ¿no? Sí. Esta cosa. Pero bueno, eso para mí era muy, muy importante el tema del trabajo, porque era lo que te daba la posibilidad de ascenso social. Yo venía de la pobreza más extrema, de un pueblo Entre Ríos, vivía en una villa, qué sé yo, pero siempre le digo algunas cosas que uno tiene que ver de lo que lo rodea. La villa era una casilla. ¿Por qué casillas? A lo mejor te salía más barato hacer una casita de ladrillo de canto, pero vos comprabas la casilla porque te ibas a ir. Vos pensabas siempre que la villa era un transitorio. Transitorio. Entonces agarraba la casilla y los llevaba. Cuando te compraba un terreno en cuota, qué sé yo, cuando conseguía un trabajo estable, una empresa importante, vos te metías en el terreno. ¿Y qué hacía? Llevaba tu casilla de segunda mano, ¿ta? Y lo ponía en el fondo del terreno. Decía, todo medio parecido, era toda la geografía. ¿Por qué? Porque adelante iba a ser la casa de material. Entonces, había una idea de que vos querías ser de clase media y si vos decías eso, era hasta reivindicado por tus vecinos, qué sé yo. Aspiracional. Aspiracional. Ahora decís eso y le decís, ¿qué va a ser? Hay cierto prejuicio. Y transité todos los aspectos ideológicos, desde el de ser metalúrgico. Cuando quedo desocupado, a los movimientos desocupados nos dio cobijo de lo que nadie nos daba importancia, ni los sindicatos, ni los partidos políticos. Las Madres de Plaza de Mayo nos dieron ahí contención en el sentido de decir, vengan acá, si que tiene, le vamos a dar alguna ONG que lo pueda ayudar, bla, 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 bla. Y entonces nos hicimos muy cercanos a los derechos humanos. Bueno, yo en ese sentido siempre tuve una postura a favor de los derechos humanos, ¿no? Y después quedamos desocupados, teníamos mucha bronca contra las empresas. Nos habían desocupado, no veíamos la política. Pero encontramos que hay un capitalismo salvaje que prioriza las ganancias, pero hay otro capitalismo humanista que priorizan las relaciones. Y en ese sentido el presidente de entonces de la Confederación General Económica, Ricardo Faerman, nos tuvo paciencia, nos presentó gente, encontramos otra persona excepcional, Martín Churba, que nos enseñó yo digo el negocio, ni siquiera el oficio de la costura, y nos enseñó lo que era el marketing, Maru Botana. Es decir, transitamos un camino Julián Aguada también, ¿no? También, sí, de personas que estaban preocupados para enseñarnos a nosotros con una idea de... Y pudimos exportar desde la Juanita 100.000 remeras a Italia. El año pasado vendimos 40.000 pan dulce, que aprendimos lo del pan, aprendimos todo. Y eso nos dio una idea también que no hay otra salida que la integración social. No es contra él, sino a favor de... el trabajo. Y el trabajo. El trabajo como elemento central para esa integración. Yo siempre digo, Fernando y yo somos empresarios, yo pago muchos sueldos, y siempre digo que cuando escucho hablar a muchos políticos, muchos economistas, todo que no han pagado sueldos, no viven la realidad. Claro. No viven la realidad. Porque cuando llega a esta altura del mes y tenés que pagar los sueldos, la Tenés que cantidad llenar de... el formulario 126, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser que no tengan en cuenta a las pymes, a los tipos que queremos hacer cosas? Yo siempre digo lo mismo, no quiero beneficio ninguno, no quiero rebaja impositiva, no quiero nada. Quiero que me dejen laburar, no me jodan la vida. No quiero otra cosa. Bueno, nosotros en ese sentido con la coalición cívica, muchos proyectos presentados, que como no éramos mayoría, y no había una idea en el oficialismo de entonces que tenía mayoría, que era el kirchnerismo, de desarrollar trabajo. ¿Por qué? Y en ese sentido yo coincido con Carlos Pañé en El Nudo, que dice... Pero si el poder del kirchnerismo estaba en el pobrerío con los planes sociales, por supuesto que cuando más planes sociales hubiera, más poder se tiene. Seguro. Había una lógica en ese sentido. Bueno, eso es lo que hay que romper, y la cuestión del aprendizaje que hacemos los que no venimos, no estudiamos para eso, como es mi caso, yo aprendí ahí que
por ejemplo, entendía el empresariado que te dice los viernes nos vamos a las 3 de la tarde, pero si hay que venir a trabajar el fin de semana, hay que venir a trabajar. Yo decía, no, me voy a jugar fútbol, tomar cerveza. Ahí en la cooperativa, si había que entregar el trabajo el lunes y si no, no tenía para cobrar la quincena, trabajábamos sábado, domingo, en la noche, qué sé yo. Ahí aprendés el valor del trabajo Por a partir supuesto. de esto y el compromiso que tiene un empresario a la hora de generar trabajo. Ese fue mi proceso, por eso digo yo, si hoy me preguntan qué ideología tengo, yo digo humanista. Punto, no tiene otra Está cosa. bien, pero es Y lógico. para mí es izquierda, derecha, creo que no es la salida, porque uno puede robar con la izquierda y también puede robar con la derecha, desde el Estado, puede hacer maldad de distintos lugares. Y yo creo que eso para mí es lo más importante, de transitar un mundo a lo mejor ideal, pero un mundo donde realmente las cosas se resuelvan por el lado productivo, por el lado de la relación humana que nos permita poder conversarlo como ahora estamos conversando, sin preguntarnos de dónde Por venimos, supuesto. ¿no? Nos quedan 5 minutitos, 6 minutitos, Fernando. Toti, ¿cómo se compone la lista la que se presenta a las elecciones? Bueno, el tema de la coalición cívica, que es la lista que vamos a llevar como... ¿Por qué te metieron en un puesto tan lejos? No, en el caso concreto de la lista, yo para decir, más que nada para acompañar a jóvenes que están haciendo un proceso, como el caso de Juan Manuel López, que encabeza la Sí. lista, algunos gente del radicalismo, porque se hizo ahí, más que nada ligado a intendente del interior de la provincia de Buenos Aires, y de la coalición cívica, Maricela Checón, que ha sido muy buena diputada en la provincia de Buenos Aires, y Matías Joffre, que también es concejal en Pilar y que ha tenido una destacada actuación. Son jóvenes. Entonces, mi idea es El mundo es acompañarlo de ellos. y acompañarlo sin muchas aspiraciones, porque si no también, viste, pero sí acompañarlo. Está bien. Y por supuesto que quiero ser diputado y estoy en condiciones de hacerlo. Pasé un momento difícil de enfermedad, qué sé yo, pero estoy en condiciones de acompañarlo con esto, pensando en que es necesario también esa integración desde el lado de las edades, digamos, ¿no? Que no sea eso una cuestión que tiene que ser todos jóvenes sin experiencia, porque hay veces los jóvenes sin experiencia también hace barbaridad. Este congreso, y no es por criticar de afuera, a mí me parecen muchas cosas que son una Es vergüenza, más digamos, un ¿no? circo que un congreso. Sí, Aparte sí. maleducado. Y he Y porque estado es un y he estado en debate brillante de gente que la sabía todo y que tenía postura muy dura y que, sin embargo, eran buscando una propuesta de salida para el país, no sacándole la lengua al otro para aparecer en un programa de televisión y ser conocido por eso. Yo siempre digo el Y mundo de- es de los jóvenes, pero que no se olviden que vivimos todavía y nosotros. desde el punto de vista personal, yo digo, yo no tenía esto cuando era chico, quería jugar al fútbol y a lo mejor ser importante en el fútbol. Y después ya mi familia y de pronto la política me lleva, la desgracia me lleva a la construcción de los movimientos desocupados y después a la política ante la generosidad de Carrión, ¿no? Soy diputado, 2 veces mandato diputado, un mandato concejal de La Matanza, Ahora sos candidato a vicepresidente de Lilita Carrió en la interna de Cambiemos. Y fui un par de veces al programa de Mirta Legrand. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué se puede Y vino pedir 2 en la veces a vida? nuestro Y programa. Vino 2 también, veces y a nuestro también, programa. y también. Defininos Así que bueno. en los 3 minutitos que quedan, defininos qué futuro nos queda. Bueno, yo soy optimista por naturaleza, pero también soy optimista por haber recorrido este país, ¿no? Yo conozco la Argentina a partir de ser diputado, porque donde me llamaban me iba, acompañaba a los compañeros, conozco el norte, conozco el sur, sé la riqueza que se tiene y eso me da la pauta. Una vez iba después de la luz de Tartagal en Salta, fui varias veces y un momento me llevan uno del sindicato de publicidad y paramos en la ruta en un momento y me dice, mira, yo digo, ¿para qué para este muchacho? Y me dice, mira, te quiero mostrar algo. Mira para abajo. Miro para abajo. Veía ahí. Me dice, ¿ves ese mar de verde?
Le digo, sí, sí. Eso es todo soja. Me dijo, no sé cuántas toneladas de soja se puede sacar ahí. Y era el momento en que la soja valía Valía lo que mucho. valía. Y le digo, sí, sí, bueno, hay que sacarlo. Y dice, sí, ¿cuánto trabajo daría todo eso? Ta, ta. Ahora mira para arriba. Miro para arriba, montaña, le digo. Sí, pero llena de litio y otros minerales, ta, ta, tanto es. Y ahora vamos a ir 2 horas más y vamos a llegar a Tartagal. Y vas a ver la pobreza. ¿Cómo se puede explicar eso? Y eso, en un programa que teníamos, venían estudiantes de Noruega que nos decían que tenían en la Universidad de Belfast un programa de eso le llamaban pilotos del caos. Yo decía, ¿qué vienen a vernos? Después del 2001 venían muchas delegaciones extranjeras a ver la pobreza en la Argentina. Hicimos bastante miga y entonces teníamos más relaciones. Y un día le pregunto, ¿pero qué quieren de nosotros? Y si lo que pasa es que traemos acá estudiantes para que aprendan esto que vos decís de cómo se puede fundir un país tan rico Y volver a renacer. se puede fundir. Dice, porque nos está pasando algo parecido en Noruega, se descubre el petróleo en el mar y Noruega pega un salto y vos te das cuenta cuando te dicen que los jubilados salen a pasear con el mundo para gastar la plata, digamos, ¿no? Y dice, bueno, todo eso, hoy hay jóvenes que quieren decir, bueno, no, pero repartámoslo y no llegamos el fondo de sustentabilidad, que se no, dice, repartámoslo y queremos decirle, si nosotros despilfarramos, le puede pasar como Argentina. Digo, genial. Solamente se tocó un pequeñísimo porcentaje durante la pandemia. Y que lo recuperaron apenas terminó la pandemia, lo recuperaron. Eso pero es intocable. intocable. Sí. Intocable. Y se puede hacer. Intocable. Bueno, pero hay gente decente y honesta. Sí. Nos quedamos sin tiempo para variar. Bueno. Y una vez La otra vez hice un programa de 2 horas, entonces tuvimos más tiempo para hablar. Hoy estamos... y estamos yo con- me preparé para venir. Pero bueno. Y te lo agradecemos mucho. Siempre es un placer. la Siempre es verdad un que- placer. La verdad que Toti, Muchísimas gracias. mucha suerte, viene Bien. tiempo complicado. Ojalá Dios ilumine a todos nuestros dirigentes y sepan por dónde llevarnos y por dónde no tenemos que volver a cometer Sí, los mismos y errores. yo puedo decir algo que a veces digo siempre, pero sé que los pudro a todos, pero acuérdense que la violencia es de arriba hacia abajo. Ujú. O sea, a mí no me sirve con que un presidente me diga a partir de ahora no te voy a putear más. O sea, no me sirve. Son los hechos, los actos, los gestos los que bajan. Sí. Me esta- está llamando Dorni, ojo con lo que decís, me está Que se diciendo. vaya la... No me importa lo que diga Dorni. Pero bajemos un poquitito todos, porque Sí. no se puede vivir en un clima donde 3 tilingas gritándose en el lugar más sagrado que tiene que tener la República Argentina, que es el Congreso. O sea, Eso se murió hace muchos años. Y mi solidaridad a los periodistas, esto que quieren meterlo, que quieren allanarle, buscándole cosas. Pero de es lo un que se sabe, delirio, es un delito, delirio. pero también eso es generador de violencia. Sí. porque si Está le bien. pasa eso a ellos, Está bien, y disciplinador. pero empecemos a respetar las Sí. instituciones. Sí. Y cuando digo respetar, es Sí. hablar como estamos hablando Así es, así es. Ah, Así Este es. operador que tenemos que no, viene siempre menos los días de paro, Sí. me está poniendo música, con lo cual me bueno, está chau, rajando. chau, me está listo. rajando. Bueno, Vamos a agradecerle a Toti su buena voluntad de siempre. Muy amable. Cuando lo Gracias. llamamos está presente. Siempre. No te vamos a pedir ningún puesto de trabajo si llega a diputar, quédate tranquilo. Bueno, yo un carguito de asesor capaz que... pero hoy también estaba invitado para los 80 años de Clarín en el Colón. Yo decía, yo que vendía Clarín iba a ir ahí, vine acá. Qué grande este Toti. Un aplauso para Toti, por favor. Hoy, bueno, este programa que ya está terminando, aparte de haber tenido 2 invitados de lujo, vamos a agradecerle ahora sí en serio a Charlie, nuestro operador, que viene siempre, que está Salvo los días de paro. Que no A nuestra productora Agustina de Stefano sabe que puede. y Aldana Ríos. Mañana la vamos a hacer laburar. Mañana, pobre, hoy no va a dormir. no Aldana. quiero decir nada. No. porque Pero va a ser mañana la tenemos sorpresa. un reportaje in situ, o sea, Sí, no en la radio. Es la en primera otro vez que nos lugar, trasladamos nosotros por el personaje que se por el trata. personaje.
y bueno. Va a sufrir, pobre. ¿Así? Sí, 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 va a sufrir, pero bueno. Es así. Sí, va a sufrir, pero bueno. Es así. Pero, ¿y no venden el personaje? No. No se No, puede no, vender. no. No, porque va a salir el otro lunes grabado, así que O el no. otro lunes. O el otro capaz, lunes, O el otro depende, lunes. depende. Así Bueno, nada, que, esto... felices vacaciones, señor. Sí, me voy una semana de descanso con mi mujer. Si puedo, Merecidísimas. no sé si merecido, ¿no? Merecidísimas. Pero hace como un mes que la vengo pateando, así que... Por eso, merecidísimas. Felices vacaciones. Gracias, Fer. ¿Eh? ¿Qué fue esto? Polémica en el business. Fernando Meite, Willy Nervi y Toti Flores. Nada más ni nada menos. Chau. Chau, nos fuimos. Que lo parió.